a pasar a la presentación de esta primera clase. Entonces, vamos a ver de qué trata este curso, Física de Ondas. El contenido del programa es este. El primer tema es movimiento armónico simple, ondas transversales, ondas longitudinales, ecuaciones de Maxwell, ondas electromagnéticas, naturaleza y propagación de la luz y efectos cuánticos de la radiación electromagnética. Entonces, son 7 temas los que hay que ver. Obviamente la parte más importante de todo este curso es aprender y conocer qué es la luz. O sea, todos conocemos este término, pero en este curso vamos a aprender qué es la luz, ¿sí? Es lo más importante. Entonces, como libros de, de texto, vamos a utilizar estos, el Holiday Resnick. Creo que ustedes ya alguna vez lo han consultado. En la biblioteca de Campo 1 hay muchísimos libros de estos. Holiday Resnick creo que es del que hay más. Entonces, para la parte 1, de la primera parte del programa, que son oscilaciones, o sea, capítulo 15, 19 y 20, son los que vamos a ver para la parte primera del curso. Y para la parte 2 son estos capítulos. O sea, este libro consta, son 2 libros, el volumen 1 o parte 1 y el volumen 2 o parte 2. Entonces, para los primeros temas vamos a utilizar el Holiday Resnick, el volumen 1 o la parte 1, y vamos a empezar con estos capítulos. Entonces, bueno, ahorita les digo estos libros. La evaluación son 2 exámenes parciales. Hay que hacer una serie de problemas, si es obligatoria, la serie de problemas cuenta un 20% y el examen cuenta un 80%. Estos son de los exámenes parciales. O sea, en el primer examen parcial ustedes se entregan primera serie y hacen su examen. En el segundo examen parcial entregan segunda serie y hacen su examen, ¿sí? Y esto es lo que cuenta. La serie cuenta el 20%, el examen el 80%. Y en lo del laboratorio, porque esta materia también lleva un laboratorio, pero he tenido problemas ahí con los profesores de laboratorio porque luego no me envían calificaciones, luego no me mandan calificaciones, pero el laboratorio yo quisiera, no sé si dejarlo como algo opcional o no sé, lo tomo en cuenta solamente como un 10% de su calificación final, ¿sí? Entonces, ya el promedio de los 2 parciales y todo esto va a contar un 90% y si llevan el laboratorio cuenta un 10%, ¿sí? Si llevan el laboratorio. Entonces, ha habido casos que como no me mandan calificaciones, hay veces que el laboratorio lo dejo de manera opcional. Si alguien lo quiere llevar, pues lo lleva, y si alguien no lo quiere llevar, pues no lo lleva. No sé, ahí sí, como vean ustedes, ¿no? Y bueno, pues alguien puede decir, sí, pero un 10%, pues es un 10%, igual le sube un poquito su calificación. Pero ahí ya como vean ustedes. Entonces, las clases van a ser en Zoom a través de esta, y vamos a también a usar esta plataforma, la plataforma de Moodle. Ya se les enviaron sus claves de acceso a esta plataforma, y entonces es importante que todo el mundo tenga sus claves de acceso bien para entrar aquí, porque aquí se van a subir las series de problemas, aquí yo voy a subir las clases, entonces es muy importante, y los exámenes también van a ser en esta plataforma, ¿sí? Entonces todo el mundo debe de tener bien sus claves de acceso. El horario de la asignatura es esta, miércoles de 12 a 13 y jueves de 8 a 10. Creo que sí, ya están todos de acuerdo con esto. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo o hasta aquí estamos bien.
También en esta plataforma va a venir un enlace en donde pueden tener acceso a los libros que yo les estoy mencionando, el Resnick volumen 1, Resnick volumen 2, ahí van a venir los libros. Viene un enlace en esta plataforma en donde pueden accesar a estos libros, ¿sí? Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, ¿está todo claro? A ver, díganme algo. Todo claro, profesora. Bueno, ok. Todo bien. Entonces, vamos a iniciar entonces con el curso. Entonces, ustedes en sus cursos anteriores, sobre todo en física, a ver, ustedes llevaron, me parece que han llevado dos cursos de física anteriores a este, creo que sí, ¿no? Sí, era Llevaron, mecánica. Mecánica, ajá, y luego electromagnetismo, ¿no? sí. Nada más dos, nada más esos son los únicos cursos que han llevado. Bueno, entonces, en el curso de mecánica, ustedes estudiaron el movimiento de una partícula. Mecánica es mecánica de Newton, la mecánica de Newton. Entonces, cuando alguien avienta una piedrita o una pelota, el tiro parabólico, que era este, y ustedes calculan el tiempo en el que sale de aquí, la altura máxima, o sea, en la mecánica de Newton que ustedes aprendieron en ese curso, estudiaban movimiento de un solo cuerpo, por ejemplo aquí, de esta partícula, o el movimiento de este balón que viene para acá, o el movimiento de un automóvil que se va moviendo y calculan su velocidad, su aceleración, la distancia que recorre, o aquí estos carritos que van subiendo por esta montañita. Entonces aquí calculan energía cinética, energía potencial, pero es movimiento prácticamente de una sola partícula, movimiento de esto, movimiento de este balón, movimiento de este coche y así, ¿no? Y ahora vamos a estudiar otro tipo de movimiento, que son los movimientos ondulatorios. Aquí vemos, por ejemplo, el agua de mar, cómo se mueve. Aquí no es que se mueva una partícula y que una partícula se vaya moviendo de aquí por aquí, no, no, como que se mueve todo, todo se mueve en conjunto. Entonces, aquí este es un ejemplo de movimiento ondulatorio. Ya no se mueve una sola partícula, sino se mueve todo un medio, que en este caso esto es agua. Todo esto se mueve, todo esto se mueve. Y es diferente a cuando nosotros habíamos estudiado nada más el movimiento de una sola partícula. Entonces, tenemos ejemplos de movimientos ondulatorios, por ejemplo, el que se da a través de una cuerda que está originalmente en reposo, está amarradita aquí, pero luego esta persona ejerce fuerza hacia arriba, fuerza hacia abajo y vemos que se mueve así. ¿Pero qué se mueve así? Pues decimos, pues es que la cuerda se mueve así. O cuando nosotros perturbamos el aire y se forma una onda sonora, entonces se mueven moléculas del aire, se están moviendo todas las moléculas aquí, todas las partículas de esta cuerda se mueven. Y el ejemplo más sencillo y más simple que tenemos de movimiento ondulatorio es el que se hacen cuando van a un estadio de fútbol y la gente hace lo que le llaman las olas, hacen una ola, por ejemplo, las personas hacen una ola. Entonces, dicen que originalmente estas olas fueron originarias de México. Entonces, es así. Justamente este es el movimiento ondulatorio. Entonces se mueve una persona, luego la otra, y, y se transmite la ola a través del estadio. Entonces, es algo que se mueve, pero realmente eso que se mueve, ¿qué son? Es primero se mueve una persona, luego la otra, luego la otra, luego la otra, y así podemos definir lo que es el movimiento ondulatorio, ¿sí? Entonces, déjenme pasar a la otra. Y finalmente, dentro del movimiento ondulatorio, lo que tenemos muy importante es la luz. Entonces, la luz es una onda y se comporta como una onda, pero le llamamos una onda electromagnética. Y entonces estudiamos qué es la luz y va a ser un movimiento ondulatorio. O sea, la parte más importante del curso es esta,
qué es la luz y cómo está compuesta y cómo se produce y todo esto. Aquí tenemos las estrellas, algunas galaxias, el arco iris, todo esto que tiene que ver con la luz. Entonces, pero para entender un poquito cómo se manejan estas ondas, vamos a estudiar primero este tipo de movimiento, que es el movimiento armónico simple. Este movimiento creo que, no sé si alguien ya, igual ya lo vieron alguna vez, pero bueno. Entonces, un movimiento armónico simple es un movimiento repetitivo de ida y vuelta por la misma trayectoria alrededor de una posición de equilibrio. Entonces, el ejemplo más sencillo es un péndulo, ¿sí? Entonces, el péndulo está oscilando así. ¿Y por cuánto tiempo? Pues por siempre, así está oscilando, así está, siempre y cuando no haya fuerzas de fricción que lo detengan. Entonces, parece ser que también es un movimiento armónico simple, solo que aquí sí hay fuerzas de fricción mucho más grandes y entonces este columpio se va a detener, ¿sí? Pero se está moviendo alrededor de una posición de equilibrio. Entonces, el movimiento armónico simple es ida y vuelta por la misma trayectoria alrededor de una posición de equilibrio. Por ejemplo, aquí la posición de equilibrio es esta. Y se mueve una distancia para acá y la misma distancia para acá en el mismo tiempo, en el mismo tiempo. Esto va a ser el movimiento armónico simple. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, la Tierra alrededor del Sol está dando vueltas alrededor del Sol y siempre hace el mismo tiempo, recorre la misma trayectoria en el mismo tiempo. Y ya entonces, pero para que para que se dé el movimiento armónico, tuvo que haber habido una fuerza inicial. Aquí también hay una fuerza que alguien que empujó este columpio, aquí el péndulo se mueve también gracias porque tiene una fuerza de gravedad. Aquí también la Tierra se mueve alrededor del Sol porque hay una fuerza de atracción gravitacional, ¿sí? Entonces decimos que la fuerza de atracción gravitacional es una constante por M1 por M2 entre R cuadrada, en donde M1 es la masa de la Tierra, M2 es la masa del Sol y R es la distancia de separación entre uno y otro. Entonces, pero la Tierra está haciendo un movimiento repetitivo alrededor del Sol. Siempre es lo mismo, nunca se escapa de aquí. Y esto es un movimiento armónico. Y siempre hace la misma trayectoria en el mismo tiempo, que es un año, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de movimiento armónico. Este es un ejemplo de movimiento armónico. Los electrones alrededor de un núcleo exactamente también es un movimiento armónico. Siempre están dando vueltas y vueltas y vueltas aquí alrededor del núcleo y nunca se escapan de ahí, o sea, es un movimiento repetitivo. Aquí obviamente lo que impulsa esta fuerza es fuerza eléctrica, que es una constante. Aquí aparece la carga 1, carga 2 entre R cuadrado. Entonces, para que se den este tipo de movimientos, tiene que existir una fuerza. O sea que aquí también vamos a seguir aplicando segunda ley de Newton. O sea, sí, para que haya un movimiento armónico simple tiene que haber una fuerza, necesariamente. Entonces, este va a ser el movimiento armónico simple. Entonces, no es de que esta partícula se vaya muy lejos, no, 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 tiene que estar siempre alrededor, moviéndose alrededor de una posición de equilibrio. Aquí igual, la Tierra nunca va a escapar de esta trayectoria y los electrones tampoco, siempre van a estar dando vueltas aquí alrededor de este núcleo, ¿sí? Entonces, esto es el movimiento armónico, ¿sí? Entonces, dentro del movimiento armónico simple, el más simple movimiento es el circular uniforme, movimiento circular uniforme. Este es el más sencillo. Entonces, aquí en este tipo de movimiento, nosotros sí estamos estudiando el movimiento de una sola partícula. Aquí todavía no estamos estudiando ondas, ¿sí? Sino estamos estudiando el movimiento armónico simple, pero este movimiento armónico simple nos va a llevar al movimiento ondulatorio. Entonces aquí es una partícula que describe un movimiento circular uniforme, o sea, está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas,
y es esta partícula negrita, aquí lleva velocidad, aquí velocidad, su velocidad, está cambiando su velocidad, la magnitud de su velocidad es la misma, pero cambia su dirección, ¿sí? Entonces, experimenta una aceleración hacia el centro, o sea, hacia el eje de rotación, y que le llamamos la aceleración centrípeta. Entonces, parece ser que en algún curso o en algo vieron este tipo de movimiento circular uniforme. Es un movimiento armónico simple. ¿Por qué es un movimiento armónico simple? Porque esta partícula recorre esta circunferencia en el mismo tiempo. Otra vez, la misma en el mismo tiempo, la misma en el mismo tiempo. Ese es el movimiento armónico simple. Y en este caso, cuando la trayectoria es una circunferencia, se dice que es movimiento circular uniforme. Entonces, de este cuerpo que describe este movimiento circular uniforme, nosotros podemos definir una velocidad lineal. Por ejemplo, primero está aquí, luego avanza y llega aquí. Entonces, la velocidad lineal va a ser esta distancia que recorre, este pedacito, que le llamamos delta S entre delta T. Esta va a ser velocidad lineal y se da en ¿qué? En metros por segundo. ¿Sí? Porque aquí recorre una distancia en metros y pasa un cierto tiempo en segundos. Esta va a ser una velocidad lineal, pero podemos también determinar una velocidad angular. En lugar de poner delta S, ahora ponemos delta θ, el ángulo que recorre, el ángulo que recorre. Entonces, velocidad angular la representamos con la letra griega omega, este es omega, y va a ser igual a delta θ, o sea, este ángulo expresado en radianes, dividido entre el tiempo. Entonces, cuando una partícula describe un movimiento circular uniforme, puede tener velocidad lineal o puede tener velocidad angular. Esta velocidad lineal está en función de un desplazamiento en metros y la velocidad angular se da en función de un desplazamiento en ángulo, ¿sí? Que es este ángulo delta θ, pero expresado en radianes. Y ahora a lo mejor ya no recuerdan lo que es el ángulo en radianes. Entonces, el ángulo en radianes, por ejemplo, este delta θ en radianes, es igual a esta distancia delta S entre R. Delta S entre R. El ángulo en radianes es delta S entre R, el radio de la circunferencia, ¿sí? O sea, la partícula está dando vueltas aquí, la partícula está dando vueltas aquí. Y entonces el ángulo en radianes va a ser esto. Entonces delta S se da en metros, R se da en metros, entonces el ángulo en radianes no tiene unidades, ¿sí se fijan? El ángulo en radianes no tiene unidades. Entonces, definimos que cuando esta distancia es toda la circunferencia, porque se acuerdan que toda la circunferencia, ¿cuánto vale? Toda la circunferencia vale 2pi por r, 2pi por r. Esto es lo que vale esta distancia. La circunferencia, esta longitud, todo esto, vale 2pi por r. Entonces, delta θ va a ser igual a 2pi por r entre r, nos queda que es igual a 2pi radianes. Entonces, cuando esta partícula recorre toda una vuelta completa, recorre 2pi, es decir, recorre 2pi por r en metros. Y en ángulos recorre, fíjense cuántos, 2pi radianes, que equivalen a ¿cuánto? A 360 grados. Equivalen a 360 grados. Entonces, 2pi radianes van a equivaler a 360 grados. Es decir, cuando esta distancia vale la circunferencia completa, es 2pi por r. ¿Pero qué ángulo recorre? 360 grados, o bien aquí los tenemos en radianes, que es 2pi por r entre r, nos queda 2pi radianes. Y de aquí sacamos la equivalencia de que 2pi radianes equivalen a 360 grados. No sé si esté claro para todos o alguien o no me explico bien. Si alguien tiene una duda me puede preguntar, ¿sí? Todo bien, maestro. Bueno, ok. Entonces, esto es el ángulo en radianes. Y entonces, ¿cuál va a ser la aceleración que lleva ese
esa partícula, porque decimos que es una partícula que se está moviendo, es una partícula que está describiendo un movimiento circular uniforme, se está moviendo así, está moviendo así, y recorre siempre la misma distancia en el mismo tiempo. Este es el movimiento circular uniforme. Esa partícula lleva velocidad, puede llevar una velocidad lineal o una velocidad angular. Y también lleva una aceleración, pero ¿cuánto vale esa aceleración? Entonces, para calcular esa aceleración, hacemos estos dos triángulos, por ejemplo, en donde tenemos una distancia que recorre. Aquí hay una R inicial, una R final, entonces delta R es igual a B por delta T, y B es igual a delta R entre delta T. Esta es la velocidad, delta R entre delta T. Y en este triángulo sacamos la aceleración. Entonces, su velocidad va cambiando. Aquí lleva una velocidad inicial, aquí lleva una velocidad final, y entonces la aceleración es el cambio de velocidad en función del tiempo. Y entonces relacionamos este triángulo con este triángulo, este es el mismo, con este. Aquí tenemos la distancia que recorre en función del radio, y aquí tenemos la aceleración en función de las velocidades, ¿sí? Entonces, la aceleración es delta V entre delta T. Aquí la tenemos. Aquí es la aceleración delta V entre delta T, y la velocidad es delta R entre delta T. Y ya es la misma trayectoria, ¿sí? Entonces, de esto nosotros, de aquí despejo, delta R es igual a V por delta T, de aquí despejo delta V es igual a A por delta T, y ya entonces decimos, delta R es a R, como delta V es a B, o sea, este triángulo es idéntico a este triángulo. Entonces decimos, esta distancia es a este radio, como esta aceleración es a esta velocidad. Y ya entonces, delta V, tenemos esto, y ya con esto, a ver, espérenme tantito. Y ya entonces, esto lo podemos poner de la siguiente manera. Delta R es B por delta T, y delta V es A por delta T. Entonces, lo ponemos de esta manera, y ya de aquí, multiplicamos esto por esto, nos queda B cuadrada por delta T, y aquí ya nos queda aceleración por delta T y por R. Y de aquí ya despejamos la aceleración en el movimiento circular, uniforme. Despejamos la aceleración y nos queda que es B cuadrada entre R. Esta expresión es importante, entonces decimos, esta es la aceleración que lleva una partícula que está describiendo un movimiento circular uniforme. O sea, se está moviendo en círculos, y de radio R lleva esta velocidad, y entonces la aceleración es este valor, ¿sí? Está dada por esta expresión. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a ver un ejemplo, prototipo del movimiento armónico simple. O sea, vamos a pasar a un movimiento armónico, pero que ahora ya no es un movimiento circular uniforme, sino ahora es otro tipo de movimiento. Entonces, este tipo de movimiento es, tenemos un bloquecito aquí, un bloque de masa M, este bloquecito azul, y lo tenemos unido a un resorte. Este es un resorte y está sobre una mesa sin fricción. Está sobre una mesa sin fricción. Y entonces, en condiciones, digamos, normales, está así. Este es el resorte. Y entonces nosotros estiramos el resorte y lo llevamos hasta aquí. Este resorte está unido a este bloque. Entonces, nosotros estiramos este bloque hasta aquí, recorremos esta distancia y soltamos, y lo soltamos. Y entonces, ¿qué le va a pasar a este bloquecito? Pues ahora se va a venir para acá, lo comprime y luego se regresa. O sea, lo que va a estar haciendo va a ser esto, el bloquecito. Pero nosotros ya no lo estamos moviendo. Lo movimos originalmente. Primero lo estiramos y luego ya soltamos. Y luego lo soltamos y empieza a hacer esto. Se empieza a mover así, como se ve aquí.
Entonces, aquí hay una fuerza restauradora. Para que se dé el movimiento armónico simple, la fuerza que genera el movimiento debe ser una fuerza conservativa. No sé si manejaron el concepto de fuerza conservativa ya en su curso de física. Entonces, vamos a definir qué es la fuerza, vamos a decir qué es la fuerza conservativa. Entonces, la fuerza conservativa conserva su energía, es decir, obedece la ley de conservación de energía. ¿Y cuál es la ley de conservación de energía que ustedes aprendieron? Energía cinética más energía potencial es una cantidad constante. Creo que esta fue la primera ley de conservación que aprendieron. No sé, en química aprendieron ley de conservación de masa también, pero en física se aprende ley de conservación de energía, en donde ustedes aprendieron que energía cinética más energía potencial. Déjenme regresarme a esta diapositiva, espérenme. Ay, a la del carrito. Esta. Esta es una montañita rusa. Y entonces estos carritos se van moviendo por aquí. Y aquí llevan energía cinética y energía potencial. Se van moviendo. Pero cuando llegan aquí, la velocidad se vuelve cero y toda esa energía cinética se transforma en energía potencial. Pero siempre energía cinética más energía potencial es una cantidad constante. Y después otra vez empieza a bajar, y entonces disminuye la energía potencial y aumenta la energía cinética. Creo que sí se acuerdan de esto, ¿no? De que siempre la cinética más la potencial es una cantidad constante. Esto es la ley de conservación de energía. Entonces, esta ley de conservación de energía se da porque la fuerza que está moviendo esto y la energía potencial es la energía potencial gravitacional, y esa es una fuerza de tipo conservativo. Entonces, acá también para ver lo demás necesitamos que este bloquecito que se está moviendo así, lo que obliga a que ese bloque se mueva es fuerzas conservativas, o sea, fuerzas que obedecen el principio de conservación de energía. Entonces, déjenme regresarme aquí. Para describir los movimientos armónicos se utiliza como ejemplo un bloque unido a un resorte sobre una mesa sin fricción. Este va a ser nuestro ejemplo prototipo de movimiento armónico simple. Entonces tenemos un bloque unido a este resorte, lo estiramos, soltamos y este bloque se empieza a mover así. Este bloque se empieza a mover así, como se ve aquí. Entonces, y como la mesa no tiene fricción, ese bloque así se va a estar moviendo por siempre. Siempre se va a estar moviendo así. Entonces, este es un ejemplo de movimiento armónico simple. Recorre esas distancias en el mismo tiempo. Es similar al movimiento circular uniforme. Da una vuelta completa en el mismo tiempo. Igual, empieza aquí y termina acá, regresa y todo lo hace en el mismo tiempo. También es un ejemplo de movimiento armónico simple. Entonces, vamos a trabajar sobre este movimiento de este bloquecito. Y entonces, la distancia máxima que recorre de aquí para acá se le llama A de amplitud. Se dice que este bloque está oscilando alrededor de una posición de equilibrio. Esta es la posición de equilibrio. Y se desplaza para acá una distancia, digamos, 10 centímetros y para acá otra 10 centímetros. La misma distancia que recorre para acá es la misma distancia que recorre para acá. Y ya esta distancia máxima que recorre este bloquecito se le llama A de amplitud. Y decimos, este bloque está realizando oscilaciones porque se está moviendo así. Y decimos que es un movimiento oscilatorio, o sea, porque primero se mueve para acá, luego para acá, luego para acá, luego para acá. Entonces, decimos que una oscilación es cuando viene para acá, otra vez, y regresa a su posición original, ¿sí? Déjenme ponerlo. Entonces, este es el ejemplo prototipo que vamos a estudiar para estudiar ya seriamente las ecuaciones de movimiento armónico simple, ¿sí? Entonces, ¿qué velocidad va a llevar este bloque? ¿Cuál es la velocidad que lleva?
Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, en un resorte, cuando tenemos un resorte y nosotros a ese resorte, nosotros lo estiramos, como que sentimos una fuerza, cuando lo estamos estirando, estamos sintiendo una fuerza que viene en sentido contrario, como que al resorte no le gusta estar estirado, le gusta estar en su posición original. Y entonces si nosotros lo estiramos, aplicamos esta fuerza, que se llama fuerza restauradora del resorte. Pero el resorte no le gusta estar estirado, entonces él trata de regresar a su posición original. Y entonces decimos que el resorte tiene una fuerza interna que se llama fuerza restauradora. Si nosotros lo comprimimos, tampoco le gusta estar comprimido y entonces él trata de regresar a su posición original. Y entonces aquí hay un signo negativo. Este signo negativo tiene que ver con esto. Si nosotros estiramos el resorte, sentimos una fuerza que viene en sentido contrario, es decir, el resorte quiere regresar a su posición original. Y entre esta X es la distancia que nosotros estamos estirando. Entre esta X sea más grande, esta fuerza se hace más grande. Entonces, igual, si nosotros comprimimos, no le gusta estar comprimido y quiere regresar a su posición original. Entonces, la fuerza restauradora del resorte se define de esta manera. Es menos K por X, en donde K es una constante que va a depender del tipo de material que esté hecho el resorte. Ustedes conocen muchos resortes, por ejemplo, los resortes que traen las plumitas con las que escriben. Las plumitas para escribir, los bolígrafos, traen un resortito muy chiquitito, muy finito. Y ese resortito chiquitito también obedece esta ecuación. Fuerza restauradora es igual a menos K por X. Y también han visto los resortes que traen los trailers o esos camiones muy grandes que les llaman los amortiguadores y son unos resortes muy gruesos. Y entonces esos también se comportan de esta manera, de esta misma manera. Entonces, esta constante K va a depender del tipo de material del que esté hecho el resorte. Entonces, cuando nosotros estiramos un resorte, estamos aplicando una fuerza, ¿sí? Entonces nosotros aplicamos una fuerza. Entonces, al bloque, nosotros lo estiramos vamos a llamarle una distancia X, pero lo correcto es un desplazamiento. Cuando decimos distancia, es como una cantidad escalar. Cuando decimos desplazamiento, es decir, estiramos una X, pero ¿hacia dónde? En dirección positiva del eje X o en dirección negativa del eje X. O sea, el desplazamiento es el vector, ¿sí? Es un desplazamiento X. La velocidad va a ser dx en dt y la aceleración va a ser d cuadrada x en dt cuadrada. O sea, cómo cambia la velocidad en función del tiempo. Entonces, el desplazamiento es x, la velocidad es dx en dt y la aceleración es d cuadrada x en dt cuadrada. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, ¿qué nos dice? Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí está la masa y esto es la aceleración, ¿sí? Esto es la aceleración. La ponemos así. Y la fuerza que estamos aplicando, ¿cuál es? Es la fuerza restauradora del resorte, que es esta, menos K por X. Entonces, sobre el bloquecito, que tenemos aquí, ese bloquecito se va a mover gracias a esta ecuación. Esta ecuación es la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y entonces la fuerza es esta, y esta es la masa por la aceleración. Entonces aquí yo ya nada más voy a acomodar estos términos. Fíjense, todo esto lo paso para acá con signo negativo. Y me queda que es igual a 0, pero como esto es negativo y esto pasa para acá también con signo negativo, a los dos les pongo signo positivo y no se altera la ecuación. Este menos le pongo más y ya este menos, porque cuando pasa para acá pasa con signo menos, también le pongo más y esto nos queda que es igual a 0, ¿sí? Entonces, esta ecuación es una ecuación muy, muy importante porque con esta ecuación
es la que, bueno, ahorita, aquí lo estamos explicando solamente para el bloquecito que teníamos aquí en el dibujo anterior. Entonces, esta ecuación yo también la puedo arreglar de la siguiente manera. Si aquí divido entre m y aquí divido entre m, me queda de esta manera. K entre m por x, m entre m es 1 y ya nada más nos queda esto, y esto es igual a 0. Y ya a esta constante, K entre m, acá entre m, yo le voy a llamar omega cuadrada. Omega cuadrada. Entonces, esta ecuación se va a transformar en esta. Ya no pongo K entre m, sino pongo omega cuadrada por x más esto es igual a 0. Y esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Esto es ya sí han llevado ya las matemáticas, ¿no? Esta es una ecuación diferencial de segundo orden y representa el movimiento armónico simple. Esto va a representar el movimiento armónico simple. Entonces, con esta ecuación se representan todos los movimientos armónicos simples. Alguien puede decir, sí, pero en el caso del resorte, sí, la constante del resorte y la masa. Pero cuando tenemos, por ejemplo, un electrón alrededor de un núcleo, entonces aparece ¿quién? Entonces ya no va a ser esta fuerza, la fuerza restauradora del resorte, sino ¿qué fuerza va a ser? La fuerza eléctrica, que es K por Q1 por Q2 entre R cuadrada. Si, por ejemplo, estamos viendo movimiento armónico de la Tierra alrededor del Sol, es esto mismo, pero en lugar de que sea esta fuerza, es la fuerza gravitacional, que es G por M1 por M2 entre R cuadrado. Entonces, pero son los movimientos armónicos simples. Entonces, esta ecuación nos va a representar todos los movimientos armónicos simples. Entonces, es una ecuación diferencial de segundo orden. Y la solución para esta ecuación es esta. X es igual a seno de omega t más sigma. Para X, la solución para X, o sea, la solución de esta ecuación, ¿cuánto vale X? Es esta. Y entonces, ¿esto qué nos representa? ¿Esto qué representa? Pues representa que si nosotros estamos observando el movimiento de ese bloque, que primero se mueve hacia más A, luego se mueve hacia menos A, y entonces nosotros hacemos una gráfica de X contra T, X contra T. Déjenme regresar al movimiento del bloquecito para que lo vean. Aquí déjenme ponerlo. Entonces, nosotros aquí, entonces ya vimos la ecuación. Y entonces, esto digamos que es el eje X. Esto es el eje X. Y entonces, este bloquecito primero está en más A, pero luego está en menos A, luego está otra vez en más A, luego está en menos A, y así se está repitiendo. Y ahora, si graficamos esta X en función del tiempo, si graficamos esta X en función del tiempo, entonces tenemos, por ejemplo, para un cierto tiempo está en más A, luego pasa más tiempo, está en menos A, luego pasa más tiempo, está en más A. Entonces, estamos graficando cómo cambia el tiempo, en qué tiempo pasa para cuando esto se está moviendo. Entonces, primero el bloquecito está en X igual a 0 y el tiempo vale 0. Después está en masa, recorre, lo llevamos hasta la amplitud máxima, está aquí. Luego regresa otra vez a 0, pero ya pasó más tiempo. Luego se comprime, está en menos A, y luego otra vez en 0, y luego otra vez en más A, luego 0, luego menos A. Entonces, esta gráfica nos representa el movimiento de ese bloque. Esta gráfica nos está representando el movimiento de ese bloquecito. Y esta gráfica es una función seno, sí, la observan todos. Esta es una función de tipo senoidal, como lo muestra aquí. La solución para la ecuación que vimos es a seno de omega t más sigma. Entonces, no sé si hasta aquí está claro o alguien tiene alguna duda o sí se entiende. A ver, díganme algo o está complicado. Sí se entiende. Sí se entiende. Bueno, entonces, entonces aquí lo que estamos graficando es esto. Primero está en 0, luego se estira, luego 0, luego se comprime y así. Y entonces esta es una función senoidal de X en función de T.
y aquí está la ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es A? A va a ser amplitud de oscilación. Si el bloquecito se estira máximo 10 centímetros, esta es la amplitud. Se comprime 10, esta es la amplitud. Y omega entonces va a ser velocidad angular. La velocidad angular dijimos que se daba en radianes por segundo. Y después, una oscilación, fíjense, una oscilación la vamos a definir de esta manera. Cuando está en cero, luego se estira, luego regresa a cero, luego se comprime y luego regresa a cero. Esto es un ciclo de oscilación hasta aquí. Esto es un ciclo de oscilación. O sea, primero está en x igual a 0, luego está en, digamos, que recorre 10 centímetros, x igual a 10, luego regresa a 0, luego x igual a menos 10, se comprime y luego otra vez llega a x igual a 0. Y entonces, este ciclo es un ciclo de oscilación. Este es un ciclo de oscilación. Y este ciclo de oscilación se realiza en un periodo de tiempo T mayúscula. T mayúscula. Este periodo T mayúscula va a ser igual a 2pi radianes entre omega. 2pi. ¿Por qué 2pi? Porque recorre, fíjense, de aquí a aquí son 180 grados. Y luego para acá son otros 180 grados. Entonces, de aquí hasta aquí son 360 grados o bien 2pi radianes, como lo vimos allá del ángulo en radianes. De aquí a aquí son 2pi radianes. Y si dividimos entre la velocidad angular, nos da el tiempo en segundos. Entonces, de aquí a aquí transcurre un tiempo T mayúscula que le llamamos periodo de oscilación. Periodo de oscilación. ¿En qué tiempo qué es un periodo de oscilación? Un periodo de oscilación o un ciclo de oscilación es esto. Es de aquí a aquí hasta aquí. Esto es un ciclo de oscilación. ¿Y en qué tiempo hace esto? En un tiempo T mayúscula. Y ya este tiempo T mayúscula le llamamos periodo de oscilación. Entonces, estamos hablando de que de un movimiento armónico simple en donde es un bloquecito que se está moviendo. Primero se estira el resorte, luego se comprime, luego se estira y así está, ¿no? Y ya entonces, ya nada más por último vamos a definir lo que es la frecuencia de oscilación. Y la frecuencia de oscilación es el inverso del periodo, es 1 entre t. O sea, es 1 entre t, pero t se da en segundos y uno sobre segundos se llaman hertz y se denotan como Hz. Entonces, la frecuencia va a ser igual a omega entre 2pi y es 1 sobre segundos y se da en hertz o bien se da en ciclos por segundo. Entonces, la frecuencia es cuántos ciclos por segundo hace ese bloquecito. Entonces nosotros medimos, se está moviendo así, se está moviendo así, y decimos, ¿cuántos ciclos? ¿Qué es un ciclo? Esto es un ciclo. Y en un segundo, ¿cuántos ciclos hace? ¿Cuántos ciclos hace? Entonces, eso es lo que es la frecuencia. Cuando es un movimiento circular uniforme, entonces decimos, ¿cuántas vueltas da por segundo? ¿Cuántas vueltas da por segundo? Y por eso muchas veces las frecuencias, la frecuencia la ponen como revoluciones por minuto o bien como ciclos por segundo. ¿Cuántas vueltas da? Por ejemplo, en el caso de un movimiento circular uniforme, ¿cuántas vueltas da en un segundo? ¿Cuántas vueltas da en un segundo? Y aquí también, ¿cuántas oscilaciones hace en un segundo? Aquí no es un movimiento circular uniforme, sino se está moviendo en X, se está moviendo en X, y decimos cuántos ciclos hace por segundo. Eso es la frecuencia. Eso es la frecuencia en un movimiento armónico simple, ¿sí? Entonces, no sé si esto esté un poquito claro o esté complicado. Díganme si voy muy rápido. Vamos a dejar la clase por hoy hasta aquí y nos vemos entonces mañana. Nos vemos mañana y vamos a empezar a hacer problemitas. Ya que empecemos a hacer los problemitas, verán que ya está más fácil de entender todo esto, ¿no? Entonces, déjenme regresarme allá. Ay, espérenme, déjenme regresarme acá en los cuadritos. Entonces, miren,
La única manera de entender y de aprender física es haciendo problemas. Entonces, sí vamos a tratar de hacer varios problemas aquí en clase. Y haciendo los problemas ya se vuelve todo como más sencillo. Todo lo que estamos poniendo en las ecuaciones ya se entiende y todo. Entonces, el tema que estamos viendo es movimiento armónico simple. Si alguien lo quiere consultar en internet o en uno de los libros, prefiero en libros, siempre lo que viene en libros es más serio que luego lo que viene en internet, pero igual en internet también luego hay cosas interesantes, ¿no? Entonces, nos vemos mañana y ya mañana vamos a que quede un poquito más claro todo esto, ¿sí? Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo o está bien. No quiero que, si alguien tiene alguna duda y por muy simple que sea, debe de preguntar, es que no entiendo esto, es que esto no me queda claro. Es preferible preguntar desde ahorita lo que no se entiende a seguir avanzando y que luego, pues que digan, pues no, es que yo me perdí desde la primera clase, ¿no? Entonces quiero que todos vayamos juntos y si hay algo que no se entiende, con mucho gusto lo aclaramos. ¿Sí está claro para todos? Maestra. Bueno, Sí, profesor. bueno. Sí, maestra. Ok, Ok, Yo. bueno, tengo una duda. entonces terminamos la clase aquí y nos vemos mañana, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces, bye. Gracias, maestra, buen día. Hasta luego, profesora. Sí, le Maestra, quería comentar algo. A ver Bueno, si, es que sí, yo tengo un traslape con su clase y otra clase que es LEM. Y pues mañana me toca a las 9. ajá. Yo creo, miren, creo que sí les dije, esta clase que yo di, la voy a subir a la plataforma de Moodle. Ahí va a estar la plataforma. Por esto no les dije que no tienen que hacer anotaciones de nada. O sea, ustedes no tienen que anotar nada. Yo estoy dando la clase, pero ustedes no tienen que estar apuntando absolutamente nada. Solamente tienen que estar poniendo atención porque yo las clases las subo a la plataforma. Entonces, ahorita terminando esta clase, subo esta clase a la plataforma y ahí ya se queda la clase y ustedes ya la pueden consultar. Entonces, si a alguien se le encima el horario, pues igual, como va a estar la clase ahí, pues no sé, pues ahí igual la puedes, ahí la puedes consultar, ¿no? Creo que no hay mucho problema. Es la ventaja de las clases en línea, ¿no? Porque cuando son las clases en pizarrón, ahí sí, si alguien se pierde una clase, pues luego tiene que andarle pidiendo a los compañeros que se la pasen. Pero acá no, porque todas las clases van a estar subidas ahí en la plataforma de Moodle, ¿sí? Entonces, si se te encima, pues no sé, ahí ya la puedes checar y creo que ya se avanza bastante, ¿no? Creo que no hay Sí, problema. muchas gracias. Sí. Bueno, gracias, entonces, ok, está muy bien.